Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema "Este hombre hace muchas señales, todos creerán en él", basado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 45 al 57. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra bendita que nos ha sido dada para enseñarnos quién es nuestro amado Jesús. Te rogamos, tu Santo Espíritu nos tome de la mano y nos revele tu palabra, nos revele a Jesús. En su santo nombre te rogamos tu bendición, te damos gracias. Amén. Juan nos dice que el Señor Jesucristo, faltando 6 días para la Pascua, la última Pascua en donde Él morirá en la cruz del Calvario por los pecados de los hombres, 6 días antes Él está en Betania y da vida nueva a Lázaro, resucita a Lázaro de entre los muertos. Lázaro había estado 4 días muerto. Su hermana Marta, cuando el Señor Jesús se acerca al sepulcro y va a resucitarlo, Marta le dice: Señor, hiede, porque ya es de 4 días. El Señor Jesús le dice que verá la gloria de Dios majestuosa en el poder todopoderoso que es de Dios, y Jesús, siendo Dios, levanta a Lázaro de la tumba. Este evento tan impactante hizo que muchos judíos que habían viajado de Jerusalén a Betania, que solamente estaba a 3 kilómetros de distancia, muchos judíos religiosos, piadosos, entre ellos también había sacerdotes, fariseos, saduceos y gente común, habían visto el gran poder de Dios al darle vida a un hombre que ya tenía 4 días muerto. ¿Por qué es importante volver a decir que Lázaro tenía 4 días muerto? Porque en la escuela rabínica de aquellos tiempos se decía que un hombre realmente se podía considerar muerto después de 3 días de haber fallecido. Es así, bueno, pues, que el Señor Jesús, sabiendo también esto, esperó a que se cumpliesen 4 días para llegar con Lázaro, Marta y María y resucitar a este. Hay que decir que Jesús estaba en Perea y estaba predicando el Evangelio a mucha gente. Es importante dar a conocer la palabra de Dios que lleva vida eterna a todo aquel que cree en Jesús como su Salvador. Jesús sabía que Él ya moriría más o menos unos 8 días después de que Él estaba en Perea. Por lo tanto, quería ocupar el mayor tiempo posible en predicar el Evangelio. Y sabiendo que levantaré de entre los muertos a Lázaro, por eso se quedó más tiempo en Perea. No porque no le interesara Lázaro y sus hermanas, que no tuviese amor, afecto hacia ellos, sino porque era importante compartir el Evangelio. Y posteriormente levantaría a Lázaro de entre los muertos. Pero también el Señor Jesús sabía que hay un tiempo para cada cosa en esta vida. Así, el escritor sabio Salomón escribió en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para dejar de abrazarse, un tiempo para hacer la guerra y un tiempo para hacer el amor, que hay un tiempo para cada cosa. Y Jesús, sabiendo de que mucha gente iría al funeral de Lázaro, Él aprovechó la circunstancia para bendecir a toda esa gente que iría al sepelio de Lázaro. Así, bueno, pues una gran multitud de judíos de Jerusalén vieron el milagro portentoso de que Jesús había levantado a Lázaro de los muertos después de 4 días de haber fallecido. Y esto se supo
en toda Jerusalén, de tal manera que cuando el Señor Jesucristo entra el domingo de Ramos, así conocido ahora, el domingo triunfal, montado en un pollino, en un hijo de asna, la gente corre y lo recibe como su rey, poniendo delante de él sus mantos y también ramas, de tal manera que daban la bienvenida entusiastamente gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto conmovió toda la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando ya de 5 días antes de que el Señor Jesucristo muera en la cruz del Calvario. Así, bueno, pues esta introducción sirve para que nosotros entendamos los eventos que se van a desarrollar posterior a la resurrección de Lázaro. Leamos la sección. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Se refiere pues a la resurrección de Lázaro después de haber estado 4 días muerto. Muchos judíos de Jerusalén que habían ido a Betania creyeron en Jesús como su Salvador y Señor. Sigo leyendo. Pero algunos de ellos, de estos judíos, fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho, que había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio, un consejo, y decían entre ellos: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Para los judíos de la época, los principales líderes religiosos de Israel no aceptaban en su mayoría a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban esperando un Mesías guerrero, un Mesías militar, un Mesías que viniera a romper el yugo que Roma había impuesto a los judíos. No deseaban, no querían un Mesías espiritual. En la historia de Israel vemos que muchos profetas de Dios fueron despreciados, fueron desoídos, fueron gente que iban y venían clamando juicio contra los habitantes de Israel y de Judá, y sin embargo no fueron aceptados. Jesús vino hablando de parte de Dios con un tema no de juicio, sino de salvación. Jesús dio su mensaje de esta manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, arrepiéntanse porque Dios está dando salvación. Pero Jesús también dijo que aquellos que no se arrepintieran serían cautivos, serían castigados en el juicio por su pecado. Entonces el Señor Jesucristo proclamaba las buenas noticias de que había llegado el reino de los cielos, que había llegado el perdón de parte de Dios. Y este evangelio fue certificado, fue amparado, fue sostenido, fue respaldado por los milagros que el Señor Jesús hizo. Entonces, vemos que estos judíos decían que este hombre, reconocían que Jesús era un hombre verdaderamente hombre como ellos. Este hombre hace muchas señales. Señales es otra forma de decir milagros. Entonces, este hombre hace muchos milagros y si le dejamos seguir así, dicen ellos, todos van a creer en él. Eso no les era conveniente a estos judíos porque estaban en el cenit, estaban en el pináculo de la pirámide social
ellos eran una élite, eran ellos la crema innata de la sociedad. Ellos estaban viviendo de una manera muy cómoda por encima del pueblo y no les convenía que hubiera un cambio de situación ni económica, ni social, ni política, ni religiosamente. Entonces dicen, los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar. Ahí está el punto. Los romanos van a venir y nos van a quitar a nosotros como los líderes y pondrán a otros, posiblemente romanos o griegos, pero a nosotros nos van a quitar nuestro lugar. Y añaden después que nuestra nación, aunque realmente lo que les interesaba a ellos es que no les quitaran sus privilegios. Sigo leyendo. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo a los demás: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De una manera cínica está diciendo que conviene que Jesús muera y no que ellos sean trastocados, no que la nación vaya a sufrir cambios. Y dice el escritor Juan que esto lo dijo no de sí, sino que porque era el sumo sacerdote ese año, profetizó de parte de Dios lo que sucedería con Jesús. Leamos el siguiente verso. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Aquí vemos cómo Dios había preparado desde la eternidad la salvación para la humanidad. Desde la eternidad Dios ya había diseñado un plan magistral en el que el Señor Jesucristo, siendo el Verbo divino, se encarnaría y siendo la persona de Jesús, moriría en la cruz del Calvario por los pecadores. Dios había ya planeado que Jesucristo moriría precisamente en esa Pascua, precisamente el viernes en que se hace el holocausto del Cordero para remisión de los pecados. Incluso estos líderes religiosos habían pensado tomar preso a Jesús durante la fiesta o preferentemente poco después, para que no hubiese un escándalo, no hubiese conflictos con el gobierno romano. Sin embargo, Dios movió las circunstancias para que se diera precisamente el viernes que nosotros conocemos como Viernes Santo. Entonces, Dios había ya preparado y usa Él a las personas que, aunque no crean en Él, o a las naciones que, aunque no obedezcan al Señor, van a hacer los planes que Dios haya preparado. Este hombre lo dijo profetizando porque era el sumo sacerdote, pero aún así él lo pensó, él lo dijo, y él es responsable de ese dicho y de esa acción. Sigo leyendo. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Aquí Juan dice que, añade, que Jesús va a morir no solamente por la nación de Israel, sino también por todos aquellos nosotros que no pertenecemos a la nación de Israel, de aquella época y actualmente y en el futuro. Jesús morirá para reunir en un solo pueblo, en un solo cuerpo, a los hijos de Dios, tú y yo, que estábamos esparcidos. Sigo leyendo. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle.
estaban buscando la manera de matar al Señor Jesucristo. Y dieron un paso más todavía. Planeaban matar también a Lázaro, porque por él muchos creían en Jesucristo como su Salvador y Señor. Leamos. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. El Señor Jesucristo, quien es Dios, sabía lo que estaban tramando los judíos. Y el Señor Jesús no quería que se desarrollaran los eventos prematuramente. Él sabía que tenía que morir el viernes, el día en que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado. Así que Jesús se apartaba, iba al templo, predicaba el Evangelio y nuevamente se escondía. Sigo leyendo. Sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Seguramente esto fue un día o dos y volvió el Señor Jesús para compartir el Evangelio en la ciudad de Jerusalén. Leamos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y otros opinaban que sí. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo entra pues a Jerusalén, entra como rey triunfante. Posteriormente, él se retira hacia Betania, donde está su amigo Lázaro, María y Marta. Posteriormente, regresa a Jerusalén para realizar la Pascua, y en el desarrollo de esta, Judas sale para traicionar al Señor Jesucristo. Vemos nosotros aquí que la serie de eventos que se van presentando es porque Dios tiene un perfecto control de la vida de las personas y de las naciones. Ahora vamos a ver algunos versos que nos dicen que el Señor Jesús hizo una serie de milagros, maravillas, señales, como certificación de su ministerio, para la gloria de Dios y bendición de las personas. Y vamos a ver que todo lo que el Señor Jesucristo hizo siempre fue con el propósito de que la gente le reconociera como su Salvador y Señor. Leamos cómo dice en el Evangelio de Mateo. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, o de los milagros de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. En el Evangelio de Lucas dice que en ese mismo momento Jesús sanó ciegos, paralíticos, sordos, mudos. Mateo no dice que en ese mismo momento, pero se infiere. Cuando Jesús dice: id a Juan y decid lo que veis y oís, y entonces dice: los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Todas estas obras que el Señor Jesús hizo, todos estos milagros, eran para llamar la atención de las personas hacia Jesús y que confiaran, creyeran en Jesús como su Salvador. Ahora vamos a ver cómo en el Evangelio de Juan nos dice lo siguiente. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquí Juan nos está diciendo que el Señor Jesús, con 5 panes y 2 pececillos, da de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y una vez que comieron,
quedaron sobras de este pan y recogieron 12 canastas. Esto fue en un lugar semidesértico donde no había alimento. Y el Señor Jesús había ya predicado el Evangelio y había llevadose todo el día. Así que vamos a ver la continuación en Mateo 14:24, que nos dice que el Señor Jesucristo, aquí de una manera particular con sus discípulos, les muestra quién es a través de sus milagros. Vimos en Juan una demostración pública de los milagros del Señor Jesús. Aquí es una demostración privada con sus discípulos. Ocurre lo siguiente: pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Estamos hablando que los discípulos estaban en el mar de Galilea y hubo una gran tempestad. Y entonces el Señor Jesús alcanza a sus discípulos caminando sobre el agua y Pedro le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Jesús da la orden, Pedro baja de la barca, empieza a caminar, pero se hunde porque desconfía de la palabra de Jesús. Él viene, lo levanta y juntos entran a la barca. Leamos los siguientes versos. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Jesús dio la orden al viento y al mar y se calmó. Hubo, dice otra versión, una gran bonanza. ¿Y qué sucedió? Entonces, los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Entonces, los milagros son para reconocer que Jesús es Hijo de Dios, para reconocer que Jesús es el Salvador de los hombres. Ahora, en nuestros tiempos, sí hay milagros de parte de Dios, pero no tan abundantes como en la época de nuestro bendito Señor Jesucristo. Lo que Dios quiere, más que nosotros persigamos un milagro, es que abramos nuestro corazón y recibamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Dios, en su bondad, nos sostendrá en todo momento, tanto físicamente como espiritualmente. Y los milagros que fueron para que se conociese que Jesús venía de parte de Dios. Posteriormente, los apóstoles también hicieron muchos milagros. Hay que recordar que el Evangelio se estaba extendiendo rápidamente por el mundo conocido. Sin embargo, después de los apóstoles vinieron los padres de la iglesia y ya no se mencionan los milagros. Y no creo que sean tan necesarios aún ahora, porque tenemos ya la Biblia y nos basta con lo que Dios nos ha dado a conocer para creer en nuestro Señor como Salvador. Así que bueno, la invitación para ti y para mí es que nosotros leamos la palabra de Dios en búsqueda de un conocimiento más completo y perfecto de quién es nuestro Señor Jesús, y que por su obra y su muerte en la cruz del Calvario ha ganado para nosotros muchas gracias y misericordias. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu bendita palabra que nos ha sido dada. Esta palabra que nos da el conocimiento de que en Jesús somos tus hijos y en Jesús tenemos vida eterna y que en Jesús estamos completos. Gracias en su santo nombre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos de una manera muy cordial a que nos acompañes todos los martes 6 de la tarde en Facebook Live para hacer oración por las necesidades que tú tengas y la Iglesia de Dios. También estamos en YouTube, en Facebook, tenemos Telegram y WhatsApp. Te recuerdo nuestros horarios de estreno. Los videos los puedes ver los martes, jueves y sábados 7 de la noche. Si alguno está por ahí rezagado, puedes verlo, suscríbete. Por favor, comparte con tus amigos, tus familiares. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.